Problema número 65. El problema mostrado nos da un triángulo y dos bisectrices. 6x, 6x, así que tenemos una bisectriz aquí. 4x y 4x y tenemos otra bisectriz. Además, si a este punto interno le llamo D, CD mide bolita y AB mide bolita. Así que ambos miden lo mismo. ¿Cómo podemos utilizar eso para desarrollar el problema? Naturalmente nos piden calcular el valor de x. Bueno, podemos ir observando algún detalle importante. El que considero que es importante, por ejemplo, y que voy a explicar por qué, es la diferencia entre estos dos ángulos. ¿Por qué? Porque 4x y 4x nos dan un total de 8x, pero 6 más 6 es 12. Así que en el vértice A tenemos 12x y en el vértice C tenemos 8x. La diferencia entre 12x y 8x es 4x, pero veamos que ese 4x está repetido dos veces aquí. Así que no es extraño para el problema el valor de 4x. De hecho, lo podemos volver a utilizar. ¿Y cómo podemos volver a utilizarlo? Simplemente construyendo un congruente. Si a BC le llamamos serruchito, necesitamos construir serruchito 4x bolita. Si tengo serruchito, simplemente abro por aquí otra vez 4x y a propósito esta longitud la prolongo hasta que sea bolita para tener que los triángulos formados sean congruentes. ¿Ok? Así que si este punto le llamo M, tendría serruchito 4x bolita, serruchito 4x bolita. Se nota claramente la intención que tuve, ¿verdad? Como la diferencia era 4x, construí a propósito 4x utilizando triángulos congruentes para que sea 12x aquí y 12x acá. Así que ahora tenemos 12 y 12. Ya son iguales. Además tenemos lados iguales. Hemos encontrado una buena configuración. ¿Por qué esta configuración es buena? Ok, es porque, chicos, cuando nosotros ya hemos visto esta propiedad, de hecho, aquí pongo una carita sonriente para recordar esto. Cuando tenemos dos ángulos iguales, W y W, y además lados iguales, sabemos que el cuadrilátero que se forma es un trapecio. Así que si el dibujo es ABMC, el cuadrilátero es ABMC, tenemos que ABMC es un trapecio isósceles, donde AC y BM son paralelas. ¿Ok? Además, cuando tenemos, estos simbolitos significan rectas paralelas. Además, cuando tenemos dos rectas paralelas, también recordaremos que una línea oblicua, o sea, una línea que secante a ambas, una línea que corte a ambas, formará ángulos iguales por la famosa Z, ¿no? Recuerden que cuando son paralelas se forma siempre una Z, que es la Z que estoy punteando de negro. Este ángulo es θ, este ángulo también. En las esquinas, por decir así, de la Z se forma el mismo ángulo. Si juntamos estos dos, ya tenemos la solución del problema. Porque lo que tenemos es un trapecio isósceles. Recuerden, mismos ángulos y ellos iguales. Aquí tenemos 12x bolita. Aquí tenemos 12x bolita. Por lo tanto, ABMC es un trapecio isósceles. Y concluimos que AC es paralela a BM. Pero si son paralelas, se va a formar la Z. Si todo este ángulo mide 8x, vemos que aquí se forma la Z, ¿no? Esta es la Z, la que estoy marcando. Si aquí es 8x, todo es 8x, entonces por la Z aquí arriba también será 8x. Pero recordemos que este triángulo, el triángulo CMB y el triángulo BDC, son congruentes, porque así los construimos desde el inicio. Bolita 4x serruchito, bolita 4x serruchito. Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Son congruentes. Si frente a bolita va 8x, aquí frente a bolita va 8x. Además, el problema nos indica que estos dos ángulos, ¿no? Nos indica que estos dos ángulos son iguales. Si ustedes ven en el PDF, se indica claramente que esos dos ángulos son iguales, ¿no? Tiene este símbolo, así. Así, dos líneas y un puntito, dos líneas y un puntito. Así que si él es 8x, él también es 8x. Bueno, los que conocen un poquito más de teoría, que es básica, pero igual es algo de teoría,
saben que obviamente así el problema no nos dijera que estos dos ángulos son iguales porque D es el incentro del triángulo, ¿no? Porque es donde concurren las tres bisectrices interiores. Como ya tenemos dos bisectrices, esta es obligatoriamente la otra bisectriz. Pero vamos a hacer de lado la teoría del incentro y simplemente nos vamos a dejar llevar por el dato del PDF, ¿no? Repito, si él es 8x, él también porque están opuestos a bolita. Y estos triángulos son congruentes. Luego, como ellos son iguales, si él es 8x, él es 8x. Suma de ángulos. Suma de ángulos. En el triángulo ABC tenemos 8x más 16 serían 24x, más las 12x que tenemos acá, tendríamos entonces 36x. ¿Ok? 8 más 12, 20, más 16, 36, 36x igual a 180 grados. Y es claramente observable que el valor de x es 5 grados. Porque 36 por 5 nos da 180, entonces x tiene un valor de 5 grados. Vamos al problema número 66.